La nieve caía sin cesar, y los finos copos de polvo cubrían silenciosamente la calle principal del pequeño pueblo. El viento aullaba entre los tejados de madera, trayendo un frío intenso que impedía a cualquier ser viviente atreverse a aparecer en la oscuridad total de la noche. Anna Arlo se acurrucaba bajo el toldo desvencijado de una tienda cerrada, aferrando con sus delgadas manos una vieja y desgastada bolsa de lona. Sus hombros se estremecieron en oleadas, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo que la había aferrado durante meses. El abrigo fino que llevaba, roto en varios sitios, no pudo detener el crudo invierno de la montaña. La nieve se aferraba a su enredado cabello negro, derritiéndose en gotitas heladas que le resbalaban por el cuello. Anna cerró los ojos, intentando empequeñecerse, como si desaparecer en la oscuridad pudiera disipar todo el dolor. Pero el frío no tuvo piedad, ni tampoco los recuerdos. Apenas unas horas antes, la posadera, una mujer mayor de mirada suspicaz, la había sacado a empujones de la diminuta habitación alquilada. No doy refugio a ladrones, había dicho con frialdad, levantando su teléfono, donde se veía un viejo artículo en línea. Ese artículo, con su mordaz titular, acusaba a Anna de malversar bienes familiares y cometer fraude financiero, una mentira que su propio hermano, Víctor, había urdido para castigarla por atreverse a revelar sus crímenes. Había intentado explicarlo, pero la mirada del posadero se volvió aún más gélida. «Salgan antes de que llame al sheriff», amenazó la mujer, y así Anna, con su bolsa con todo lo que le quedaba, fue empujada a la ventisca. Sentada bajo el toldo, sintió que se le entumecía el cuerpo. Sus manos heladas aferraban la bolsa, que solo contenía ropa vieja, un cuaderno abollado y una foto familiar arrugada, un recuerdo que no se atrevía a tirar, aunque solo le causaba dolor. Su estómago rugía de hambre, pero no le quedaba dinero ni para comprar una hogaza de pan. No había comido nada en 3 días, salvo unas galletas rancias que encontró en un café abandonado. Se dijo a sí misma que si lograba sobrevivir a esta noche, encontraría la manera de irse de este pueblo, ir a un lugar lejano, donde nadie supiera el nombre de Anna Arlo. Unos tenues faros cortaban la nieve arremolinada, acompañados de pasos pesados. Anna se estremeció, levantando la cabeza con el corazón latiendo con fuerza. Un hombre de mediana edad con una chaqueta de cuero desgastada se tambaleó hacia ella. El hedor a licor la invadió cuando él se detuvo, con sus ojos apagados escrutándola de pies a cabeza. «Oye, cariño», dijo arrastrando las palabras. «¿Qué haces aquí con este frío? Ven a mi coche. Tengo un lugar calentito donde puedes dormir esta noche. Solo tienes que ayudarme un poco». Sonrió torcidamente, mostrando sus dientes amarillos. A Anna se le revolvió el estómago, no de hambre, sino de asco. Quería ponerse de pie, correr, pero sentía las piernas congeladas. Él se acercó, su aliento apestaba a alcohol. «Vamos, no te hagas la tímida. No tienes otra opción». Sus palabras fueron como un cuchillo, cortando el último vestigio de orgullo que le quedaba. Anna pensó en los meses de vagar, las noches durmiendo en rincones de parques o almacenes fríos. Estaba agotada. Por un instante de debilidad, se preguntó si esta era la única manera de sobrevivir a la noche. Pero entonces, otro sonido se elevó, el rugido de un motor a lo lejos. 2 rayos de luz brillante rompieron la oscuridad, y una vieja camioneta oxidada se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió y un hombre alto salió. La tenue luz de la calle le iluminó el rostro, revelando una larga cicatriz que le recorría la sien y la mejilla izquierda. Sus profundos ojos azules se clavaron en el borracho sin vacilar. Sin decir palabra, se quitó el grueso abrigo de lana que llevaba puesto, dio un paso adelante y se lo echó a Anna sobre los hombros. El abrigo aún conservaba el calor de su cuerpo, envolviéndola como un abrazo invisible. «Si no quieres ir con él», dijo en voz baja y firme, «tengo un lugar seguro donde puedes pasar la noche». Sus palabras no implicaban juicio ni curiosidad, solo una simple oferta. Anna levantó la vista y sus cansados ojos azules se encontraron con la mirada del desconocido. Había algo en él, una calma, casi una tristeza, que la hizo sentir que no tenía que estar en guardia de inmediato. El borracho retrocedió, murmurando algo sobre que era una broma, y luego se tambaleó hacia la oscuridad. Anna se aferró al abrigo con más fuerza, su calor se filtraba en su piel congelada. Examinó el rostro del hombre en busca de algún motivo oculto, pero él solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos, esperando. «No tengo dinero», susurró,
con la voz ronca por el frío y el cansancio. No tengo nada para pagarte. No quiero tu dinero, respondió con serenidad. ¿Quieres venir conmigo? Anna dudó. Tras años de traición, primero por parte de su familia, luego por quienes prometieron ayudarla, la bondad de este desconocido parecía una trampa tendida a plena vista. Pero el frío la carcomía y no había engaño en sus ojos. Respiró hondo, y su exhalación se convirtió en una nube blanca en el aire, y asintió. Está bien, dijo ella, con una voz tan débil que casi se la tragó el viento. La condujo a la camioneta y le abrió la puerta del copiloto. Al subir, Anna sintió un temblor en el cuerpo, no solo por el frío, sino por una frágil chispa de esperanza que acababa de despertar. El hombre cerró la puerta, dobló el capó hacia el lado del conductor y arrancó el motor. La camioneta se estremeció y rugió, y juntos arrancaron del camino nevado. Anna aferraba su bolso en el regazo, mirando por la ventana hacia la noche oscura, preguntándose si acababa de encontrar una salida o si había cometido otro error. El hombre no dijo nada en todo el tiempo. Su silencio no era pesado, sino como un muro protector que la protegía de preguntas que no estaba lista para responder. Lo miró, fijándose en sus rasgos angulosos, el cabello negro con canas y la larga cicatriz como una historia no contada. Me llamo Anna, dijo con voz temblorosa, como si pusiera a prueba el silencio. Él asintió levemente, con la vista fija en el camino. Jacob, respondió simplemente, y no dijo nada más. Anna sintió un extraño alivio. Por primera vez en meses, nadie le exigió una explicación, nadie cuestionó su pasado. Apoyó la cabeza contra la fría ventana, dejando que la calidez del abrigo de Jacob la envolviera. Solo por esta noche, se dijo, aceptaría esta bondad. Solo por esta noche, se permitiría tener esperanza. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Quédate con nosotros, la historia apenas comienza. La tenue luz de una mañana invernal se filtraba por las finas cortinas, cayendo sobre el desgastado suelo de madera de la pequeña casa. Anna despertó, con el cuerpo aún dolorido por la larga noche bajo el frío intenso. Estaba tumbada en un viejo sofá, cubierta con una gruesa manta de lana que aún conservaba el calor del fuego, que crepitaba suavemente en un rincón de la habitación. El olor a madera quemada se mezclaba con el tenue aroma a café, sacándola de su letargo. Parpadeó, intentando calmarse, y se dio cuenta de que ya no estaba bajo el gélido toldo del pueblo. Esta casa de madera, a pesar de su modestia, era el primer refugio que había tenido en meses de vagar. Anna se incorporó, ajustándose aún más a la manta. Miró a su alrededor, deteniéndose en los pequeños detalles de la habitación. Una chimenea de piedra ocupaba un rincón, con las llamas ardiendo sin parar, extendiendo una calidez que casi había olvidado que existía. Cerca, una fotografía descolorida, con un marco sencillo, colgaba de la pared, mostrando a una mujer de sonrisa amable y ojos brillantes. Anna se preguntó quién era la mujer, pero su instinto le decía que no preguntara. En otro rincón había una estantería de madera oscura, llena de libros de tapa dura y algunos de bolsillo con las esquinas dobladas. Un archivador metálico destartalado permanecía en silencio en el rincón, como si guardara secretos que nadie debía tocar. Todo en la casa estaba ordenado, pero se sentía un vacío, como si el lugar hubiera albergado más de lo que albergaba ahora. Se oyeron pasos ligeros desde la cocina. Anna giró la cabeza y vio entrar a Jacob con 2 tazas de café humeante. Llevaba un suéter gris y vaqueros descoloridos, con el pelo negro, con mechones grises y ligeramente despeinado. La larga cicatriz en su mejilla izquierda resaltaba en la penumbra, pero sus profundos ojos azules reflejaban una calma difícil de interpretar. «Estás despierta», dijo en voz baja y tranquila, mientras colocaba una taza de café en la mesita de madera frente a ella. «El desayuno está por allá, si quieres». Anna bajó la vista hacia la mesa, donde la esperaba un plato de tostadas con mantequilla y mermelada. El cálido aroma le revolvió el estómago, recordándole lo hambrienta que estaba. Dudó, aún aferrada a la manta. «Gracias», susurró, con la voz ronca tras tantos días sin hablar. No estaba acostumbrada a que la trataran con amabilidad, y cada gesto de Jacob la preparaba para el precio que finalmente tendría que pagar. Jacob se sentó en el sillón frente a ella, bebiendo café a sorbos, con la mirada fija en el fuego.
No preguntó quién era, de dónde venía ni por qué había estado vagando sola en medio de una ventisca. Su silencio era a la vez reconfortante y desconcertante. Se preguntó si él había leído el artículo en línea que la acusaba de robo y fraude, las mentiras que su hermano Víctor había inventado para destruirla. Pero si Jacob lo sabía, no lo demostró. Simplemente permaneció sentado en silencio, como si su presencia en su casa fuera lo más común del mundo. «Puedes quedarte aquí unos días», dijo Jacob con voz suave pero segura. «Si necesitas trabajo para ganar dinero, tengo algunos trabajos por aquí. Limpiar el cobertizo, arreglar el techo del porche, cocinar cosas así». La miró sin juzgarla. «No necesito saber quién eres, pero si quieres, puedes empezar mañana». Anna parpadeó, intentando procesar su oferta. Nadie da nada gratis, pensó, y menos a alguien como ella, una persona a la que su propia familia había expulsado, a quien este pueblo consideraba una criminal. «Yo, no tengo nada para pagarte», dijo con voz temblorosa. «Es decir, no tengo dinero ni nada». Jacob se encogió de hombros como si no importara. «No quiero dinero, solo no destroces mi casa». Una fugaz sonrisa se dibujó en sus labios, pero desapareció enseguida, dejando atrás su habitual mirada pensativa. Anna tomó la taza de café, sintiendo el calor impregnarse en sus manos congeladas. Dio un pequeño sorbo, la suave amargura la hizo sentir más despierta. Miró a Jacob, intentando interpretar sus intenciones, pero él solo permanecía allí sentado, mirando fijamente el fuego, como si el mundo más allá de esas paredes no existiera. Se preguntó quién era, por qué vivía solo en esa apartada casa de madera y por qué le había abierto la puerta a una desconocida como ella. Pero no se atrevió a preguntar, todavía no. Desayunó en silencio, sintiendo cada bocado de tostada como un regalo preciado. Jacob se levantó, echó leña al fuego y luego cogió un abrigo del perchero cerca de la puerta. «Voy a revisar la cerca de atrás de la casa», dijo. «Puedes descansar. Si necesitas algo, solo llámame». Salió, dejando a Anna sola en la cálida habitación, con el crepitar del fuego y el persistente aroma a café. Anna se recostó en el sofá, arrebujándose en la manta. Miró la foto en la pared de la mujer de la sonrisa amable. ¿Había formado parte alguna vez de la vida de Jacob? Se preguntó, pero luego negó con la cabeza, intentando acallar la curiosidad. No tenía derecho a hurgar en su pasado, no cuando ella misma huía del suyo. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas mientras intentaba contener el llanto. No quería llorar, no allí, en casa de una desconocida. Pero en ese momento, se dio cuenta de algo. Por primera vez en meses, se sintió segura. No del todo segura, ni para siempre, pero sí lo suficiente como para respirar hondo y relajarse, aunque solo fuera un poco. Esta casa, con su fuego constante y la presencia serena de Jacob, era un refugio temporal. Y ella, aunque asustada, decidió quedarse al menos hasta tener fuerzas para seguir adelante. Cuando Jacob regresó, trayendo consigo una ráfaga de aire frío, no dijo nada. Solo asintió al verla todavía sentada allí. Colgó su abrigo en el perchero y volvió a sentarse con su café. «¿Estás bien?», preguntó, sin rastro de curiosidad en su voz, solo una simple pregunta. Anna asintió, aunque por dentro era una maraña de sentimientos, gratitud, sospecha y un atisbo de esperanza en el que no se atrevía a confiar. «Estoy bien», dijo ella, y por primera vez, sus palabras le parecieron un poco ciertas. «Te ayudaré a limpiar el cobertizo, si quieres». Jacob asintió con un atisbo de satisfacción en la mirada. «Bien», dijo. «Mañana entonces». Se levantó y caminó hacia la cocina, dejando a Anna sola con sus pensamientos. Le observaba las espaldas, preguntándose qué ocultaba aquel hombre y si tendría el valor de quedarse más de una noche. La tenue luz de la mañana invernal se filtraba constantemente por las cortinas, pero hoy Anna se despertó más temprano, mientras el cielo aún estaba oscuro. El crepitar de la leña en la chimenea era el único sonido dentro de la pequeña casa de madera de Jacob, donde llevaba 3 días alojada. Se incorporó en el viejo sofá, la manta de lana se deslizó por sus hombros, dejando al descubierto sus delgados brazos, aún temblorosos por el frío que se le había metido en los huesos durante todos esos meses en la carretera. Un ligero aroma a café llegaba desde la cocina, y oyó los suaves pasos de Jacob, firmes como el latido de esta casa. Anna se arropó con la manta y observó la habitación.
Todo estaba igual que el primer día, la chimenea de piedra ardía sin parar, la fotografía descolorida de la mujer colgada cerca, la estantería de madera oscura repleta de libros y el viejo archivador metálico bien cerrado en la esquina. Pero hoy la miró con más atención. Se acercó en silencio a la estantería, rozando las tapas duras con los dedos. La mayoría eran novelas de aventuras y libros antiguos de ciencia, pero detrás, ocultos por una hilera de libros de bolsillo, vio unos gruesos volúmenes encuadernados en cuero con títulos grabados en letras doradas descoloridas. Derecho penal, principios de procedimiento. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Jacob nunca había hablado de su pasado, pero estos libros contaban una historia que no quería compartir. La puerta de la cocina se abrió y Jacob entró con una taza de café humeante y un plato de tostadas. Vestía un suéter azul oscuro y vaqueros descoloridos, su cabello negro, con mechones grises, estaba ligeramente despeinado. La cicatriz de su mejilla izquierda reflejaba la tenue luz de la ventana. «Te levantaste temprano», dijo en voz baja y firme, dejando el plato sobre la mesa. «Hoy tengo que limpiar el cobertizo de detrás de la casa. Si quieres, puedes ayudar». «No hay prisa, desayuna primero». Anna asintió, se sentó y cogió la taza. El calor se filtró en sus manos, aliviando el frío persistente. «Gracias, Jacob», dijo con voz suave pero más clara que en aquellos primeros días. Pronunciar su nombre se había vuelto familiar, un hilo delgado que la unía a este hombre silencioso y misterioso. Desayunó en silencio, sintiendo la extraña comodidad de estos momentos cotidianos. Después de tantos meses viviendo con miedo, sentarse allí a comer tostadas en una casa cálida parecía un sueño imposible. Después del desayuno, Anna siguió a Jacob al cobertizo detrás de la casa, una pequeña estructura de madera llena de herramientas viejas, cajas de madera y muebles polvorientos. El frío de afuera la hacía tiritar, pero Jacob le dio un par de guantes gruesos y un abrigo viejo. «Tranquila», dijo, señalando con la cabeza un rincón lleno de cajas. «Ordénalas, mira que sigue usándose, que hay que tirar». Ella asintió y empezó a trabajar. Limpiar el cobertizo fue sencillo, pero la ayudó a concentrarse y a olvidar, por un rato, las pesadillas que la habían mantenido despierta la noche anterior. En su sueño, vio a Víctor, su hermano, con esa sonrisa fría y tenue, sosteniendo el periódico, acusándola de robo. «No puedes huir eternamente, Anna», le había dicho, y su voz resonó en su cabeza, despertándola de golpe, empapada en sudor frío. Miró a Jacob, que apilaba leña, y se preguntó si alguna vez lo atormentaba el pasado como a ella. La tarde transcurrió en silencio, interrumpida solo por el sonido de la madera al moverse y el viento aullante afuera. Anna encontró una caja vieja en el cobertizo, llena de papeles y algunas fotografías pequeñas. Vislumbró una foto de Jacob, más joven, sin la cicatriz, de pie junto a la misma mujer de la foto sobre la chimenea. Rápidamente dejó la caja donde la había encontrado, con el corazón latiendo aceleradamente. No quería que la pillaran hurgando en los vestigios de su pasado. Esa noche, Anna ayudó a Jacob a preparar una comida sencilla, sopa de patata y pan. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de madera, la luz del fuego se reflejaba en el rostro de Jacob, acentuando su cicatriz. Anna sintió una llamada, una pregunta que le había rondado la cabeza todo el día. Respiró hondo, armándose de valor. «Jacob», dijo con voz un poco temblorosa. «¿Qué hacías antes de venir aquí?» «O sea, antes de vivir aquí, solo». Jacob se detuvo, con la cuchara suspendida en el aire. La luz del fuego le titiló en los ojos y la cicatriz de su mejilla parecía más profunda en las sombras. Dejó la cuchara, mirando fijamente el tazón de sopa como si la respuesta estuviera en algún lugar del vapor ascendente. «Abogado», dijo con voz entrecortada, casi abrupta. «Yo era abogado». Anna parpadeó, sorprendida de que le hubiera respondido tan directamente. Quería preguntarle más dónde había ejercido la abogacía, por qué se había ido, por qué había venido a un pueblo tan pequeño como este. Pero la mirada de Jacob, a pesar de su serenidad, ocultaba una barrera invisible. Se levantó, tomó su cuenco y lo llevó a la cocina. «El porche tiene goteras», dijo, cambiando de tema con elegancia. «Necesito arreglarlo mañana. Puedes ayudarme si quieres». Anna asintió, comprendiendo que él no quería decir nada más. Sentía una extraña afinidad entre ellos dos, con heridas demasiado profundas para nombrar.
Estaba segura de que Jacob había sido alguien, había vivido otra vida, pero ahora existía como un fantasma escondido en esa casa de madera. Se preguntó qué lo había destrozado y si alguna vez tendría el valor de hablarle de Víctor, de las mentiras que habían destruido su vida. Esa noche, Anna se recostó en el sofá, escuchando el viento silbando en las ventanas. Intentó dormir, pero las pesadillas sobre Víctor volvieron. Se aferró a la manta, intentando apartar las imágenes, pero se le pegaban como el frío invernal. Miró hacia la chimenea, donde las llamas aún ardían con firmeza. La fotografía de la mujer colgaba allí silenciosamente, un recordatorio de que no era la única que cargaba con un pasado. Jacob también tenía su fantasma, y aunque tenía miedo, aunque no se atrevía a confiar del todo, sentía un pequeño atisbo de esperanza de que aquí, en esta casa, podría encontrar un lugar donde vivir, aunque solo fuera por un rato. A la mañana siguiente, Anna se despertó con una nueva determinación. Ayudaría a Jacob a arreglar el porche, trabajaría para corresponderle su amabilidad. No sabía cuánto tiempo se quedaría, pero por primera vez, deseó quedarse, no por el frío de afuera, sino por el calor que Jacob, con su serenidad, le había brindado. Había pasado un mes, y los días en la casa de madera de Jacob habían cobrado un nuevo ritmo, frágil pero constante, que Anna jamás pensó que volvería a experimentar. Cada mañana, se despertaba en el viejo sofá, envuelta en la manta de lana, escuchando el crepitar del fuego y aspirando el aroma a café que llegaba de la cocina. Ayudaba a Jacob con tareas sencillas, vaciaba el cobertizo, quitaba el polvo de las estanterías y reparaba las goteras del porche. El trabajo la mantenía ocupada, permitiéndole olvidar, aunque solo fuera por un instante, las pesadillas de Víctor y las acusaciones que la habían sumido en la oscuridad. Pero aunque la casa le brindaba calor, Anna siempre temía el momento en que todo se derrumbara como siempre. Esa mañana, la nieve seguía cayendo ligeramente, formando una fina capa sobre el camino que conducía al pueblo. Anna estaba de pie junto a la ventana, contemplando las laderas blancas, con las manos en torno a una taza de café que Jacob había preparado. Había empezado a acostumbrarse a su silencio, a la forma en que dejaba un plato de tostadas en la mesa sin decir palabra, a la forma en que echaba leña al fuego antes de salir a trabajar. Pero sabía que su pasado no desaparecería así como así, y que este pequeño y solitario pueblo no era un lugar donde pudiera esconderse para siempre. Jacob entró, con el frío del exterior. Se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero junto a la puerta y se sentó a la mesa con su propia taza de café. «Tengo que ir al pueblo hoy», dijo con voz firme. «Necesito comprar más madera y algunas cosas más». «¿Quieres venir?» Anna dudó. No había salido de casa desde la noche en que Jacob la trajo aquí, temerosa de las miradas curiosas de los habitantes del pueblo. Pero tampoco quería estar sola. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Iré». El viaje al pueblo fue una prueba. La calle principal, incluso cubierta de nieve, estaba más concurrida de lo que esperaba, con gente moviéndose entre la tienda y el pequeño café. Anna se subió la bufanda para cubrirse la mitad de la cara, intentando evitar las miradas de los desconocidos. Pero aún sentía sus miradas furtivas, sus susurros silenciosos mientras ella y Jacob entraban en la ferretería. El dependiente, un anciano de barba plateada, la miró con recelo antes de volverse hacia Jacob, con un tono repentinamente más amable. «Hace tiempo que no te veo, Thornton». «¿Quién es?», respondió Jacob secamente, «un amigo». No miró a Anna, pero había una serena determinación en su voz que impidió que el anciano preguntara nada más. Anna bajó la cabeza, sintiendo el corazón latir con fuerza. Sabía que esos rumores no eran inofensivos. Víctor se había asegurado de que su nombre y las falsas acusaciones se extendieran por Internet. Solo esperaba que el pequeño pueblo fuera demasiado remoto para que nadie lo notara. Pero esa esperanza se desvaneció esa tarde cuando un elegante jeep negro se detuvo frente a la casa. Anna estaba quitando el polvo de la estantería de la sala cuando oyó que llamaban con firmeza a la puerta. Jacob, que había estado cortando leña en el patio, entró, secándose las manos en la camisa antes de abrir la puerta. Allí estaba el sheriff del pueblo, un hombre de mediana edad con rostro serio y un uniforme grueso para protegerse del frío. «Thornton», dijo en voz baja, «necesito hablar contigo». «Sobre la mujer que se alojaba aquí». Anna, escondida tras la estantería, sintió que la sangre le abandonaba la cara. Apretó el trapo con la mano, intentando respirar con calma, pero el corazón le latía con fuerza en los oídos.
Oyó a Jacob responder, con un tono frío pero tranquilo. Es mi invitada. ¿Hay algún problema? El sheriff bajó la voz, pero Anna escuchó cada palabra. Algunos en el pueblo han estado hablando. Anna, ¿verdad? Encontraron un artículo en línea donde la acusan de robo y fraude en algún lugar. No quiero problemas aquí, Thornton. ¿Sabes quién es? A Anna le daba vueltas la cabeza. Quería correr, desaparecer antes de que todo se derrumbara, pero no podía moverse. Solo podía quedarse allí escuchando mientras Jacob respondía, sé que necesita ayuda. Eso me basta. Su voz no tembló. Ni rastro de duda. El sheriff se aclaró la garganta. No quiero ponértelo difícil, pero si algo pasa, serás responsable. No dejes que este lugar se convierta en un refugio para criminales. Se dio la vuelta, sus pesados pasos crujiendo en la nieve. Cuando Jacob cerró la puerta, Anna salió de detrás de la estantería con manos temblorosas. Lo siento, susurró con la voz entrecortada. No quise causarte problemas. Me voy. Corrió al rincón de la habitación donde estaba su vieja bolsa de lona. Empezó a guardar sus pocas cosas dentro, con la mente en blanco, salvo por un pensamiento. Tenía que irse antes de arruinarle la vida a Jacob. Jacob se quedó allí un largo rato, sin apartar la vista de sus profundos ojos azules. Anna, dijo en voz baja pero firme. Ella se detuvo, pero no levantó la vista, apretando la bolsa con fuerza. Si te vas, le dijo, no lo hagas porque crees que no mereces ayuda. Sus palabras fueron como una cuchilla que atravesaba el muro de vergüenza que Anna había construido a su alrededor durante años. Levantó la cabeza, con la vista nublada por las lágrimas. No lo entiendes, dijo con voz temblorosa. Tienen razón. Soy un problema. Lo que dijeron, esos artículos, nunca me dejarán en paz. No tienes que involucrarte. Jacob se acercó, deteniéndose justo a la distancia para que ella sintiera su calor, aunque no la tocó. No me importa lo que digan, dijo en voz baja. Me importa lo que veo. Y veo a alguien que necesita un lugar donde quedarse, una oportunidad para empezar de nuevo. No tienes que seguir huyendo. Anna negó con la cabeza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. No me conoces. No sabes lo que he hecho ni lo que dicen que hice. No necesito saberlo, respondió Jacob con voz suave pero firme. Estás aquí y lo intentas. Eso es lo que importa. Él asintió hacia la chimenea, donde la llama aún ardía con firmeza. Esta casa no tiene mucho, pero tiene espacio para ti si lo deseas. Anna lo miró y en sus ojos no vio juicio, solo una sinceridad que no estaba acostumbrada a recibir. Dejó caer la bolsa de sus manos, aterrizando suavemente en el suelo. De acuerdo, dijo con voz baja pero firme. Me quedaré, pero solo hasta que deje de causarte problemas. Jacob asintió, con una leve sonrisa en el rostro. Bien, dijo. Mañana arreglaremos el porche. Ahora cena. Se te está enfriando la sopa. Anna se sentó a la mesa, sintiendo que un peso invisible se le quitaba de los hombros. Todavía tenía miedo, miedo de Víctor, miedo del pasado, miedo de los rumores del pueblo. Pero por primera vez, sintió que podría enfrentarlos, aunque fuera un poco, porque Jacob, en su constante silencio, estaba a su lado. Más de una semana después, la noche cayó sobre la casa de madera de Jacob Thornton, dejando una nueva capa de nieve que brillaba bajo la tenue luz del porche. Dentro, la chimenea ardía con intensidad, irradiando un calor que desafiaba el gélido frío del exterior. Anna estaba sentada en el sofá familiar, aferrada a una taza de té caliente, con la mirada perdida mientras contemplaba las llamas. El rugido de un motor retumbó a lo lejos, rompiendo el silencio de la ladera. Anna dio un salto y casi dejó caer el té. Miró a Jacob, que estaba sentado en el sillón frente a ella, leyendo un libro viejo. Él levantó la cabeza y entrecerró sus profundos ojos azules con cautela. El motor se acercó y se detuvo justo frente a la casa. Un golpe fuerte resonó en la puerta, casi amenazante, haciendo que el corazón de Anna se encogiera. Jacob se levantó, dejó el libro sobre la mesa y se dirigió a la puerta con paso tranquilo pero decidido. Anna agarró su taza, intentando controlar la respiración, pero un mal presentimiento le hacía temblar las manos.
Cuando Jacob abrió la puerta, entró una ráfaga de aire frío, arrastrando consigo la silueta que más temía. Víctor Arlo, su hermano. Víctor entró, orgulloso con su costoso abrigo largo, con la nieve adherida ligeramente a sus hombros. Agitó un papel, las mismas acusaciones de robo. «Hola, hermanita», dijo con voz dulce pero fría como el hielo. «¿De verdad creíste que podrías esconderte para siempre? Vuelve a casa o esto irá directo a la policía». Anna tembló, recordando la manipulación de Víctor. Jacob se interpuso entre ellos, con una mirada penetrante e inquebrantable. «Ella no te pertenece», dijo con voz ronca pero firme. «Esta es mi casa. Veré». La sonrisa de Víctor se desvaneció. «¿Y quién eres tú para meterte en los asuntos de mi familia? Es una ladrona, una mentirosa». Jacob no se movió. «Ya sé suficiente», respondió. «Vete o llamaré al sheriff». La mano de Víctor se apretó sobre el papel, la ira brillaba en sus ojos. Un día, Anna siseó, luego se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta de golpe tras él. Anna se desplomó en el sofá, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No parará», susurró. «Tengo que irme, Jacob». Jacob se sentó frente a ella, con expresión decidida. «Anna, no tienes que correr». «Esta vez no». Ella negó con la cabeza. «Víctor tiene dinero y poder. Me lo quitó todo, la herencia de mis padres, mi reputación. Te arruinará». La mirada de Jacob se desvió hacia la fotografía de Clara colgada cerca de la chimenea. «Yo era abogado», dijo en voz baja, con voz áspera. «Me especializaba en acabar con hombres como Víctor. Pero luego fracasé. Clara, mi prometida, era periodista. Investigaba una corporación corrupta. La representé, pero me confié demasiado. No los vi venir. Simularon un accidente y la mataron. Intenté protegerla, y vinieron a por mí. Esta cicatriz es de aquella noche». Se tocó la mejilla. «Dejé la abogacía y me escondí porque no soportaba perder otra vez. Pero contigo, Anna, quiero intentarlo». Anna parpadeó, sorprendida por la cruda honestidad en su voz. «¿Por qué arriesgarías esto por mí?», preguntó. «Porque sé lo que se siente perderlo todo», dijo Jacob. «Háblame de Víctor. Encontraré la manera». Anna asintió, con voz baja pero segura. «De acuerdo, pero si esto sale mal, no quiero que te lastimes». Jacob estaba de pie en la esquina de la habitación, cerca de la estantería, con sus profundos ojos azules pensativos. Su silencio, que solía ser un consuelo, ahora hacía que Anna sintiera la necesidad de decir toda la verdad. Si Jacob iba a ayudarla, merecía saberlo todo. Respiró hondo, dejó la taza y empezó. «Jacob», dijo, haciendo una pausa mientras se miraba las manos apretadas. «Mis padres murieron hace 3 años en un accidente de coche. Dejaron mucho dinero, tierras y acciones de la empresa familiar. Víctor, mi hermano, lo quería todo. Me obligó a firmar papeles renunciando a mi herencia, diciéndome que no era capaz, que lo destruiría todo. Me controlaba como si no tuviera derecho a decidir nada. Ya firmé algunos documentos». Jacob volvió a sentarse en el sillón frente a ella, sin apartar la mirada de su rostro. Anna continuó, con la voz temblorosa al hablar de recuerdos dolorosos. «Luego descubrí que tenía novia. Solo tenía 16 años. Vi los mensajes repugnantes que le enviaba, las cosas que hacía. No pude callarme. Acudí a la policía, pero se escapó. Tiene dinero y abogados. Y luego vino a por mí. Tenía miedo de no poder controlarme más. Inventó la historia de que le había robado el dinero a la familia, de que había cometido fraude. Dijo que si no hacía lo que él quería, me mandaría a la cárcel. Huí porque no sabía qué más hacer». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Anna, pero no se detuvo. Quería que viviera como una marioneta o lo perdiera todo. «Perdí a mi familia, a mis amigos, mi reputación. Me he estado escondiendo, sobreviviendo como he podido hasta que te conocí. No pensé que podría luchar contra él, no hasta que te conocí». Jacob guardó silencio, con la mirada ensombrecida, como si su historia tocara algo muy profundo en él.
Se levantó, se acercó a la mesa de madera y tomó una hoja en blanco y un bolígrafo. Anna, dijo con voz áspera pero firme, no soy solo alguien que te dio un lugar donde quedarte. Era uno de los mejores abogados en casos como este, fraude financiero, abuso de poder. Pero fallé una vez, y me costó a la mujer que amaba. Hizo una pausa, rozándose la cicatriz de la mejilla con los dedos. No puedo esconderme para siempre, dijo. Anna parpadeó, sorprendida por el dolor y la determinación en su voz. Miró el retrato de Clara colgado cerca de la chimenea y vio su sonrisa amable y sus ojos desafiantes. Lo siento, susurró. No lo sabía. Jacob negó con la cabeza. No es tu culpa, pero ahora, Anna, quiero volver a intentarlo. Para vencer a hombres como Víctor, tenemos que encontrar sus debilidades. Mañana contactaré con algunos viejos contactos, colegas, fiscales, personas que puedan obtener información sobre él, las transacciones que utilizó para incriminarte, los documentos que te obligó a firmar. Habrá un juicio. Redactaré una contrademanda señalando las inconsistencias en sus acusaciones. Se sentó a la mesa y empezó a escribir, con una caligrafía firme y precisa, como si el instinto de abogado nunca lo hubiera abandonado. Anna se levantó y se acercó, mirando por encima de su hombro. No entendía todos los detalles. Estaba observando un documento que enumeraba las contradicciones en las acusaciones de Víctor, desde fechas incoherentes hasta transacciones sospechosas, pero no le hacía falta. Podía ver la concentración en los ojos de Jacob, la forma en que su mano temblaba ligeramente, pero se movía con la seguridad de quien conoce este campo de batalla. Jacob, dijo con voz tranquila pero resuelta. Si haces esto, quiero enfrentarme a Víctor. Jacob levantó la vista, con una mirada llena de respeto. De acuerdo, dijo. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes de la empresa familiar, de las veces que te hizo firmar documentos. Cualquier cosa podría ser una llave. Anna asintió, sintiendo como una chispa de esperanza se encendía. Se sentó a la mesa y empezó a relatar, en todas las reuniones con el abogado de Víctor, las cuentas bancarias que había visto por casualidad, como presumía de sus empresas. Jacob tomaba notas con cuidado, deteniéndose de vez en cuando para aclarar algún detalle. Trabajaron hasta altas horas de la noche, la luz del fuego proyectaba sombras en sus rostros, envolviéndolos en una atmósfera tensa e íntima. Anna observó a Jacob y vio no solo su profesionalismo, sino también la tristeza en cada pequeño movimiento, como le temblaban las manos al escribir, como sus ojos se posaban en la foto de Clara. Comprendió que lo que hacía no era solo por ella, sino también por sí mismo, una forma de afrontar el pasado, de recuperar algo que había perdido, y eso la hizo sentir que ya no estaba sola. Por primera vez, creyó que podía luchar no solo por Jacob, sino por sí misma. Cuando el reloj dio la medianoche, Jacob dejó el bolígrafo y apiló los papeles cuidadosamente. Descansa un poco, Anna, dijo con voz suave pero segura. Mañana empezaré a contactar con mis contactos. Encontraremos la debilidad de Víctor. Anna asintió, arropándose con la manta mientras se tumbaba en el sofá. Las amenazas de Víctor seguían ahí, pero ya no eran la única voz en su mente. La voz de Jacob, baja, firme y llena de promesas, se había unido a ellos, como una pequeña llama en la oscuridad. Cerró los ojos, sintiendo una paz frágil pero poderosa. Ya no era una presa. Era una luchadora y tenía a Jacob a su lado. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. 2 semanas después, el ambiente en la casa de madera de Jacob era denso, como una tormenta a punto de estallar. La chimenea seguía ardiendo con intensidad, pero su calor no podía disipar el frío de lo que sucedía tras las paredes. Anna estaba de pie cerca de la estantería, con la mano apretada alrededor de un trapo, intentando mantener la calma mientras un motor rugía por la carretera hacia la casa. Reconoció el sonido, era el mismo jeep negro y elegante que Víctor había conducido antes. Su corazón latía con fuerza y el miedo familiar volvió a surgir, como un animal despertado. Jacob, que revisaba una pila de archivos sobre la mesa de madera, levantó la vista, su profunda mirada azul, fría y firme. «Quédate aquí», dijo en voz baja, antes de dirigirse a la puerta justo cuando el golpe resonó en la casa. La puerta se abrió de golpe y Víctor entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y su habitual petulancia.
Vestía un traje oscuro y un abrigo largo ligeramente cubierto de nieve. Su cabello, peinado hacia atrás, brillaba. Detrás de él, un hombre de mediana edad con traje barato sostenía un maletín. Anna supuso que era el abogado privado de Víctor. El sheriff del pueblo también estaba con ellos, envuelto en un grueso uniforme, con el rostro serio y demacrado e inquieto. Thornton, dijo el sheriff con tono monótono. Tenemos que hablar de la señorita Arlo. Anna sintió que le flaqueaban las rodillas. Retrocedió hasta que su espalda se apoyó contra la estantería, con la mano temblorosa. Víctor la miró, con esa leve sonrisa en sus labios como una cuchilla afilada. Te lo dije, Anna, dijo con voz dulce pero con un tinte amenazador. No puedes esconderte para siempre. Sheriff, haz tu trabajo. Hay que detenerla de inmediato. Jacob estaba de pie en la puerta, con sus anchos hombros como un muro entre ella y los demás. Al principio no habló. Simplemente miró a Víctor, luego al sheriff y, finalmente, al abogado. Su mirada era glacial, pero no vaciló. ¿Con qué argumentos?, preguntó en voz baja y tranquila, como si estuviera en un tribunal en lugar de en su propia casa. Víctor rió, aunque el sonido no disimuló la tensión en sus ojos. ¿Con qué argumentos? Es una ladrona, una estafadora. Tengo pruebas. Levantó un fajo de papeles, los mismos que le había mostrado a Anna en la cara antes. Estos documentos prueban que robó del patrimonio familiar. Sheriff, ya sabe lo que tiene que hacer. El sheriff miró a Víctor y luego a Jacob, con la vacilación claramente escrita en su rostro. Thornton, no quiero problemas, pero estas acusaciones son graves. Tenemos que llevarla a interrogatorio. Anna se quedó aturdida. Quería gritar, decirles que todo era mentira, que Víctor lo había orquestado todo para castigarla, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo podía quedarse allí, sintiéndose como una presa acorralada por una manada. Miró a Jacob, esperando que se apartara, que le dijera que tendría que lidiar con esto sola, pero no lo hizo. En cambio, Jacob se acercó a la mesa y cogió el grueso expediente que llevaba días preparando. Lo abrió despacio, con detenimiento, y lo dejó sobre la mesa. Antes de llevarte a alguien, dijo, mirando al sheriff directamente a los ojos, más te vale echar un vistazo a esto. Presentó varios documentos, extractos bancarios, contratos y sus propias notas manuscritas. Estas acusaciones tienen demasiados puntos débiles. Las fechas de las transacciones no coinciden. Las cuentas supuestamente robadas están vinculadas a Victor Kentrous de Shell Company. Le recomiendo que le pase esto al fiscal para que lo revise. El abogado de Víctor, un hombre bajito cuyas gafas se le resbalaban por la nariz, dio un paso al frente y hojeó los documentos con visible desdén. ¿Qué es esto?, preguntó con voz desgarradora. ¿Quién te crees para cuestionar acusaciones verificadas? La mirada de Jacob no vaciló. Yo era abogado, dijo con voz gélida, y sé cuando una historia no cuadra. Estos documentos demuestran que Víctor Arlo podría haber manipulado pruebas para incriminar a Anna. Si no me creen, que decida el fiscal. Víctor soltó una carcajada, pero con tensión, y la suficiencia desapareció. Te estás jugando la vida, Thornton, dijo con desprecio. No tienes ni idea de a quién te enfrentas. Sé lo suficiente, respondió Jacob con voz afilada, y sé que no tienes derecho a entrar en mi casa y amenazar a mi invitado. Sheriff, le solicito que retrase el arresto de Anna Arlo hasta que el fiscal de distrito revise estas pruebas. Si procede de otra manera, le pediré que lo explique ante el tribunal de circuito. El sheriff miró a Jacob y luego a Víctor, deseando claramente no estar entre ellos. Hojeó los documentos de Jacob, frunciendo aún más el ceño al leer las notas detalladas y las pruebas cuidadosamente ordenadas. De acuerdo, dijo finalmente con voz reticente. Le enviaré esto al fiscal del distrito, pero Thornton, si esto es una treta, tendrás que responder por ello. No es una treta, dijo Jacob, mirando fijamente a Víctor, y le sugiero que se vaya. Ya. Víctor se quedó allí agarrando el periódico con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos, con la cara roja de ira. Es mi hermana, espetó. No tienes derecho a quedártela. No es tu propiedad, dijo Jacob en voz baja pero potente. Ella es mi invitada. Veré. Anna se quedó detrás de Jacob,
sintiéndose por primera vez verdaderamente protegida. Observó su ancha espalda, la forma en que permanecía firme frente a Víctor, el hombre al que había temido toda su vida. Seguía temblando, pero no de miedo. Sintió que algo nuevo crecía en ella, una fuerza que desconocía poseer. Por primera vez, no quería correr. Quería estar allí, a su lado, y enfrentar a Víctor. La mirada de Víctor se movió entre ellos, con la rabia y algo parecido a la impotencia en su rostro. «Esto no ha terminado, Anna», dijo en voz baja y amenazante. Se giró bruscamente, le hizo un gesto a su abogado para que lo siguiera y salió a grandes zancadas, cerrando la puerta de golpe tras ellos. El motor del jeep rugió y luego se apagó lentamente por la carretera, dejando la casa en un silencio sepulcral. Anna dejó escapar un suspiro tembloroso, como si la acabaran de sacar del agua. Se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, intentando contener las lágrimas. «No parará», susurró. «Volverá». Jacob se giró y se sentó frente a ella, su mirada se suavizó, pero aún firme. «Podría intentarlo», dijo, «pero no ganará». «No con esto». Señaló con la cabeza los archivos sobre la mesa. «El fiscal verá lo que yo veo, y no dejaré que enfrentes esto sola». Anna lo miró, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «¿Por qué haces esto, Jacob?», preguntó con voz temblorosa. «No tienes que arriesgarlo todo por mí». Jacob la miró a los ojos, y había en ellos una sinceridad que ella nunca había visto en nadie. «Porque mereces una oportunidad», dijo, «y porque una vez perdí a alguien, no permitiré que eso vuelva a suceder». Anna sintió que se le encogía el corazón. Ella lo miró, vio la cicatriz en su mejilla, la determinación y el dolor tras su mirada firme. Sabía que él luchaba no solo por ella, sino por sí mismo, por todo lo que había perdido. Y en ese momento, sintió el vínculo entre ellos, algo real, una confianza que nunca se había atrevido a anhelar. «Gracias», susurró ella, con voz débil pero segura. «Me quedaré y lucharé contigo». Jacob asintió, con una leve sonrisa en sus labios. «Bien». Anna lo miró, sintiendo una nueva fuerza en el pecho. Víctor seguía siendo una amenaza, pero con Jacob a su lado, ya no se sentía como una presa. Formaba parte de un equipo, y por primera vez, creyó que podía ganar. Las semanas posteriores al enfrentamiento con Víctor transcurrieron en un ambiente tenso pero esperanzador dentro de la pequeña casa de madera de Jacob Thornton. Cada día, Anna se despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación, y sus ojos a menudo se dirigían a la pila de archivos sobre la mesa de madera, donde Jacob añadía cuidadosamente notas y pruebas. La chimenea seguía ardiendo con fuerza, pero ahora las llamas parecían más que calor. Eran un símbolo del pequeño fuego que ardía en el pecho de Anna, la esperanza de poder recuperar su vida. Jacob trabajaba incansablemente, comunicándose con el fiscal mediante llamadas breves y cartas escritas a mano. Mantuvo todo simple, evitando la jerga legal compleja al explicarle las cosas a Anna, pero ella pudo apreciar la profesionalidad en cada gesto, la forma en que organizaba los documentos, la forma en que anotaba los detalles, la forma en que analizaba cada inconsistencia en las afirmaciones de Víctor. Ella también participó, relatando cada detalle que recordaba sobre las transacciones turbias de Víctor, sus amenazas y la dolorosa historia de la menor de edad a la que había intentado proteger. En un momento de audacia, Anna contactó a la joven y la convenció de testificar contra Víctor. Su testimonio, aunque tardío, se convirtió en una pieza crucial del caso. Por la noche, Anna y Jacob se sentaron junto a la mesa de madera, con la luz del fuego reflejándose en sus rostros. Jacob la escuchó, no solo como abogada, sino como amiga, como aliada. Empezó a hablar más, no solo de Víctor, sino de todos los años que se había sentido como una marioneta bajo el control de su hermano. Jacob también se sinceró, aunque solo un poco, contándole sobre Clara, su prometida, quien creía en la justicia, pero nunca la vio cumplirse. Sus historias, aunque diferentes, se entrelazaron en una empatía silenciosa que creó una conexión más profunda de lo que Anna jamás había imaginado. Finalmente, en una fría mañana, llegó una carta del juzgado de distrito. Jacob abrió el sobre, con la mirada fija en cada línea. Anna estaba de pie junto a él, con la mano agarrada al borde de la mesa, apenas respirando. «¿Qué dice?», preguntó con voz temblorosa. Jacob levantó la vista y una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. «Los cargos contra usted no tienen pruebas suficientes», dijo en voz baja pero clara.
Los desestimaron. Además, Víctor está siendo investigado por perjurio, abuso financiero, intimidación de testigos y acoso sexual a una menor. El testimonio de esa chica fue de gran ayuda. Anna parpadeó como si no pudiera creer lo que oía. La habitación dio vueltas a su alrededor y sintió como si el mundo hubiera cambiado en un instante. «Soy libre», susurró, casi sin voz. «¿Verdaderamente libre?» Jacob asintió, dejando la carta con cuidado sobre la mesa. «De verdad», dijo, «luchaste por esto, Anna. Solo te ayudé a ver que mereces saber la verdad». Las lágrimas brotaron entonces, imparables. Anna se derrumbó, no de dolor, sino de un alivio tan profundo que sintió como si le hubieran quitado un gran peso del pecho. Se cubrió la cara, sus hombros temblando mientras años de miedo y vergüenza se desvanecían. Jacob se puso de pie, caminó a su lado y, por primera vez, extendió la mano y la abrazó. No dijo nada, solo la abrazó con fuerza, dejándola llorar, dejándola liberar todo lo que había retenido dentro durante tanto tiempo. Anna se apoyó en él, sintiendo el calor de su cuerpo, su firme presencia. En ese abrazo, se sintió segura, verdaderamente segura por primera vez en su vida. Ya no era la niña acurrucada bajo un toldo helado, ya no era la paria que su familia había abandonado. Era Anna Arlo, la mujer que se enfrentó a Víctor y venció, y no lo había hecho sola. «Gracias, Jacob», susurró con voz ronca. «Si no fuera por ti, no sé qué me habría pasado». Jacob se apartó lo justo para mirarla a los ojos, con las manos aún apoyadas suavemente sobre su hombro. «Lo lograste, Anna», dijo, con su mirada azul profunda y firme. «Solo te ayudé a ver qué podías, y esa chica se presentó gracias a ti. Esa es tu fuerza, no la mía». Anna negó con la cabeza, con lágrimas aún corriendo por su rostro. «No, Jacob, me diste un lugar donde quedarme, una razón para quedarme. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma». Jacob la miró, y en sus ojos había un destello de dolor, pero también una nueva paz. Observó la fotografía de Clara en la pared, su dulce sonrisa los observaba. Clara siempre decía que la justicia no se trataba solo de ganar en los tribunales, dijo con voz ronca. Se trataba de ayudar a alguien a levantarse de nuevo, a encontrarse a sí mismo. Creo que finalmente lo logré gracias a ti. Anna sintió un nudo en el corazón. Sabía que Jacob no solo había luchado por ella, sino también por Clara, por todo lo que había perdido, por todos los errores que había cometido. Pero él la había elegido estar a su lado, y eso le dio una sensación de valía que nunca se había atrevido a desear. Se acercó a la chimenea y miró la fotografía de Clara. Debió ser una persona increíble, dijo con voz tranquila pero sincera, y creo que estaría orgullosa de ti. Jacob no respondió de inmediato, pero ella vio que sus hombros se relajaban, como si finalmente se hubiera quitado un peso invisible. Gracias, Anna, dijo con voz baja y cálida. Y tú, deberías estar orgullosa de ti misma. Se quedaron allí un rato, en el silencio de la casita, con solo el crepitar del fuego y la suave brisa fuera de las ventanas. Anna sintió que un viaje de sanación comenzaba en su interior. Ya no era la mujer definida por las mentiras de Víctor. Era alguien que se había alzado, luchado y recuperado su dignidad. Y Jacob, con su silenciosa fuerza, la había ayudado a comprenderlo. Ese día compartieron una comida sencilla, sopa y pan, como tantas noches antes. Pero esta vez, el ambiente entre ellos era diferente. Ya no los agobiaba el miedo, sino una compañía pacífica. Anna habló de sus viejos sueños, abrir una cafetería, trabajar con niños, cosas que antes creía imposibles. Jacob la escuchaba, asintiendo, y por primera vez, lo vio sonreír con más frecuencia, aunque fueran sonrisas pequeñas y fugaces. Al caer la noche, Anna se recostó en el sofá, contemplando el fuego. Por primera vez, se sintió verdaderamente en paz, sintió que estaba protegida, que pertenecía a algún lugar. Cerró los ojos, sintiendo una nueva y serena fuerza. El pasado seguía ahí, pero ya no la controlaba. Con Jacob a su lado, sabía que podría afrontar lo que el futuro le deparara. El invierno se retiraba lentamente de la ladera de la montaña, las gruesas capas de nieve daban paso a parches de tierna hierba verde, y las primeras flores silvestres florecían bajo el sol primaveral. La pequeña casa de madera de Jacob se había convertido en algo más que un simple refugio. Se había convertido en un verdadero hogar.
La luz del sol se filtraba por las ventanas, calentando los desgastados suelos de madera, como si la casa misma respirara al ritmo de la nueva vida que se arraigaba en su interior. Anna estaba de pie fuera del establo, sosteniendo un cubo de pienso, sonriendo mientras un caballo marrón le sorbía el grano de la mano. Jacob estaba de pie junto a ella, revisando la cerca recién reparada. Sus profundos ojos azules eran más tiernos que cuando lo conoció. Juntos habían trabajado para cuidar esta pequeña granja, cuidando los caballos, arreglando el granero, plantando hileras de verduras detrás de la casa. A veces había momentos de alegría juguetona, como cuando regaban el jardín y terminaban empapados. Riendo como niños, o cuando Jacob le limpió una mancha de tierra de la mejilla a Anna. Estas sencillas rutinas, junto con las cenas que preparaban juntos en la cocina, habían forjado un nuevo ritmo, una vida que Anna jamás se había atrevido a imaginar. Una tarde, sentados a la mesa de madera comiendo sopa de tomate y tostadas, Anna miró a Jacob con los ojos llenos de gratitud. Jacob, dijo con voz suave pero sincera. Gracias. No solo por darme un lugar donde quedarme, sino por darme un lugar al que pertenecer. Hizo una pausa y respiró hondo. Por primera vez en mi vida, siento que realmente tengo un hogar. Jacob la miró, y una extraña sonrisa iluminó su rostro, suavizando la cicatriz de su mejilla izquierda bajo la suave luz. Has hecho que este lugar se sienta como mi hogar, Anna, dijo con voz cálida y firme. Solo tenía una casa. Tú le diste vida. Sus palabras fueron sencillas, pero tan sinceras que Anna sintió que su corazón se llenaba de una calidez tan brillante como la luz del sol primaveral en su piel. La noticia de Víctor llegó semanas después en una carta del fiscal. Había sido acusado de perjurio, abuso financiero, intimidación de testigos y cargos de explotación sexual de una menor, gracias al testimonio de la chica a la que Anna había convencido para que se presentara. Los bienes familiares que Víctor controlaba fueron redistribuidos por la corte, y Anna recibió una parte considerable, suficiente para empezar de cero sin preocuparse por el dinero. Pero para Anna, la verdadera victoria no fue la riqueza. Fue la libertad, la certeza de que ya no estaba prisionera del pasado. Ella y Jacob decidieron usar parte del asentamiento para construir un sueño compartido. Abrieron un pequeño café a las afueras del pueblo, un lugar acogedor con mesas de madera y una pequeña chimenea donde la gente podía reunirse, conversar y olvidarse del frío invernal. Junto a él, crearon un centro de asistencia legal gratuita para personas vulnerables como Anna. Abandonados por el sistema o acosados por hombres como Víctor. Jacob, con su experiencia como abogado, ofrecía asesoramiento mientras Anna administraba el café y apoyaba a quienes acudían en busca de ayuda. Trabajaban codo con codo a diario, compartiendo momentos sencillos y significativos, desde preparar el café de la mañana hasta leer los expedientes hasta altas horas de la noche. El día de la inauguración del centro legal, el pequeño pueblo bullía de actividad inusual. Las mismas personas que antes miraban a Anna con recelo ahora le sonreían. Algunos incluso trajeron flores silvestres o pan casero para celebrar. La cafetería olía a galletas recién hechas y las risas llenaban el cálido espacio. Anna estaba de pie tras el mostrador con un suéter azul pálido, el cabello oscuro recogido y una alegría que jamás había creído volver a sentir. Jacob estaba en un rincón de la cafetería, hablando con algunos vecinos sobre los servicios del centro. Llevaba una sencilla camisa blanca con las mangas arremangadas, y la cicatriz en su mejilla se había convertido en una parte más de él, ya no era un símbolo de dolor. Cuando los últimos invitados comenzaron a marcharse, el atardecer vertía una luz naranja y dorada por las ventanas. Anna observaba a Jacob, sintiendo una gratitud indescriptible, no solo por lo que había hecho, sino por quién era, el hombre que le había dado una razón para creer en el amor y la esperanza. Jacob se acercó, con las manos en los bolsillos, con expresión un poco vacilante, pero llena de tranquila determinación. Anna, dijo en voz baja, quiero enseñarte algo. La condujo detrás del café, a un pequeño rincón adornado con luces centelleantes y un macizo de flores silvestres recién plantadas. Se detuvo, respiró hondo, se arrodilló y sacó un sencillo anillo de plata de su bolsillo, que brillaba con la última luz del día. Anna Arlo, dijo con la voz ronca por la emoción. No quiero salvarte. Quiero construir un verdadero hogar contigo, un lugar donde ambos pertenezcamos. ¿Te casarías conmigo? Anna parpadeó mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, no de dolor, sino de una felicidad tan intensa que la llenaba por completo.
Miró a Jacob a los ojos, llenos de amor, esperanza y la promesa del futuro que podrían construir juntos. Yo nunca creí que pudiera ser amada, susurró, con la voz entrecortada por las lágrimas. Pero ahora creo. Sí, Jacob. Sí. Extendió la mano y Jacob le puso suavemente el anillo en el dedo. Se puso de pie, abrazándola, envolviéndola con su calor como la vieja casa de madera en aquellas noches largas y frías. Allí se quedaron, en el dorado crepúsculo, rodeados de luces y flores silvestres, sintiendo que un nuevo comienzo se abría ante ellos. Anna apoyó la cabeza en el pecho de Jacob, escuchando el latido constante de su corazón. Pensó en el camino que había recorrido, desde la niña acurrucada bajo un toldo helado, abandonada por su familia, hasta la mujer que estaba allí, en los brazos del hombre que amaba, con un hogar y un propósito. Pensó en Clara, la mujer de la fotografía, y sintió una profunda gratitud. Clara tenía razón. Todos merecen una oportunidad, y Jacob se la había dado. Jacob también sintió una paz que jamás creyó encontrar. Al mirar a Anna, vio no solo a la mujer que amaba, sino la prueba de que podía redimir los errores de su pasado. Había perdido a Clara, pero con Anna, había encontrado una razón para abrir su corazón de nuevo, para vivir y amar plenamente. Al regresar al café, las luces aún brillaban y la risa de los últimos habitantes del pueblo los envolvía como música. Anna tomó la mano de Jacob, el anillo de plata, fresco contra su piel, le recordaba su promesa. La primavera había llegado, trayendo consigo flores silvestres, la cálida luz del sol y un futuro lleno de esperanza. La casa de madera, el café, el centro legal, todo formaba parte del hogar que estaban construyendo, no solo para ellos, sino para todos los que necesitaban un lugar al que pertenecer. Anna miró a Jacob, sonriendo a la luz del atardecer. Lo logramos, ¿verdad?, dijo con voz suave pero llena de seguridad. Jacob asintió y le apretó la mano suavemente. Sí, lo hicimos, dijo, y seguiremos adelante.